Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta microlección con el título de Aspectos a considerar una revisión sistemática. Me presento con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Cuevas Budar y soy coordinador de programas de enfermería de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues bien, antes de continuar, es importante definir qué significa o para qué nos funciona una revisión sistemática. Pues bien, como podemos ver en el triángulo que se encuentra en la derecha, las revisiones sistemáticas se encuentran por encima de todos los estudios, ya sean estudios de casos y controles, estudios transversales, estudios de corte, ensayos clínicos aleatorizados, y las revisiones sistemáticas se encuentran por encima de ello. No quiere decir que no estén exentas de ningún error, pero sí es un compendio ecléctico de todas las revisiones que puedan ser de tipo original. Pero ¿por qué se necesitan ese tipo de revisiones sistemáticas? Pues bien, unas revisiones sistemáticas se necesitan cuando existe un elevado número de publicaciones sobre cierto contexto, sobre cierto tema a investigar. También cuando existe una heterogeneidad de los datos. Esto que se venga dado porque exista, de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de los países, exista esta variabilidad. Y lo que deseamos en cierto momento es sistematizar o ver si es o no es buena una intervención que nosotros querramos realizar. También nos ayuda a hacer una búsqueda fácil y rápida de toda la información sobre cierto X tema a investigar. También puede servir como, como parte de una tesis o para simplemente saber si nosotros dentro de nuestra práctica diaria estamos realizando bien nuestra práctica, cada una de las intervenciones que nosotros realizamos. Es importante señalar que una revisión sistemática no es una revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica será aquella que nosotros realizaremos una búsqueda sobre cierto tema que queremos realizar sobre la vida quizá de Florence Nightingale, pero no tendrá que ver, no tendrá el grado de complejidad que se necesita para poderse cumplir con una revisión sistemática. Más adelante se comentarán algunas de las diferencias que existen entre los tipos de revisiones, pero sobre todo una revisión sistemática nos sirve para proponer futuras investigaciones. Si existe algún tema en el cual nosotros no sepamos aún qué investigar, podemos consultar una revisión sistemática, quizá con miras a metaanálisis, y podremos determinar qué es o cuáles son las intervenciones, cuál es aquel ensayo clínico que no se realizó a la perfección o que ustedes están viendo que, que tiene algunas áreas de oportunidad y podemos realizarlo. O simplemente si queremos realizar una investigación la cual ya está sumamente investigada, revisamos alguna revisión sistemática, y si alguna revisión sistemática ya abordó el tema y se encuentra ampliamente eh, descubierto o más bien se encuentra o no hay un vacío del conocimiento, mejor dicho, sobre ese tema. Por ejemplo, quiero saber sobre los cuidados de las úlceras por presión, pues quizá habrá revisiones sistemáticas que ya estén ampliamente investigado, calidad de vida en pacientes con ciertas terapias de sustitución renal, pues quizá ya está bien investigado, y realizo una revisión sistematizada de estos temas, y pues me doy cuenta que no necesito continuar con este tema porque ya se cumplió con este vacío del conocimiento. Pero bien, no solamente existen aquellas revisiones sistemáticas, sino también existen revisiones narrativas. Estas revisiones narrativas no van a cumplir con toda la rigidez de una revisión, rigidez metodológica de una revisión sistemática. Están aquellas revisiones sistemáticas que simplemente nos van a ayudar para poder ver cuáles son, en este caso o en este ejemplo, que la enfermería de práctica avanzada que se manejó en tiempos de pandemia COVID-19 fue una revisión sistematizada, pero también puede haber otras revisiones sistemáticas sobre ciertas intervenciones de enfermería, si son efectivas o no son efectivas. En este caso, hemos realizado una revisión sistemática que está en miras ya de publicación. Hemos realizado sobre la visita domiciliaria
si es efectiva o no es efectiva para disminuir los reingresos hospitalarios, en los cuales encontramos que sí, definitivamente hasta el 75% de todas estas intervenciones que se realizaron, ya sean visitas domiciliarias o sean llamadas telefónicas, disminuyen los reingresos hospitalarios, disminuyen costos y aumentan incluso también la calidad de vida de los pacientes. No solamente tenemos las revisiones sistemáticas, sino también existen revisiones de metaetnografía y aquí hay revisiones de alcance. Estas revisiones de alcance no solamente se revisarán artículos científicos, sino también aquellos documentos legales, normativos, que nos ayuden a poder llenar el vacío del conocimiento del tema del que se pretende. En esta revisión que ustedes están viendo, pues es la implementación de las especialidades de enfermería en España desde el año 2005 hasta el 2018. Para ello se revisaron documentos normativos del Boletín Oficial del Estado, también se revisaron artículos científicos y no solamente existen ese tipo de revisiones, sino también las revisiones de revisiones, revisiones de metaanálisis, revisiones de revisiones sistemáticas, pero para ello se necesita un grado de complejidad mucho más amplio. Como ustedes pueden ver del lado derecho, nos encontramos con un diagrama, un forest plot, en el cual nos explica cuál es el riesgo relativo sobre cierta intervención, cierta intervención, medicamento, producto sanitario que se pueda realizar. Como pueden ver, existen cada una de estas líneas que se encuentran con un cuadro en el centro es un artículo y el diamante que ustedes ven hasta en la parte de abajo es el compendio de todos estos documentos. Entonces, ¿qué nos dice esta figura? Pues que simplemente a favor de la intervención, si X intervención, podemos nosotros decir intervención, tratamiento farmacológico, como se los repito, o algún producto sanitario, que X tratamiento es mejor que el placebo, ¿ok? Esto es lo que nos da los metaanálisis. Es importante señalar que existen siempre, sí o sí, metaanálisis con revisiones sistemáticas. No puede existir más bien un metaanálisis y una revisión sistemática, pero sí puede existir una revisión sistemática sin un metaanálisis. A pesar de que se realice con miras para realizar un metaanálisis, hay artículos científicos que no permiten, debido a la heterogeneidad de los resultados y las variables de intervención que se manejaron, no permiten que se realicen metaanálisis, como es el caso de la revisión sistemática que les comento, era con miras de metaanálisis, pero al ver que las intervenciones de enfermería eran muy variadas, así como los resultados que se medían en los pacientes con enfermedades no transmisibles, definitivamente tuvimos que optar solo por hacer una revisión sistemática y con una descripción un poco cuantitativa de los resultados. Pues bien, pero para poder comprender de dónde surge una revisión sistemática, pues bien, una revisión sistemática surge precisamente de los ensayos clínicos. ¿Se pueden realizar revisiones sistemáticas de otros tipos de estudios? Claro, que sí se puede realizar, pero si nosotros lo que queremos ver es la efectividad que tiene cierto tipo de intervención, en el caso nuestro que es de enfermería, si queremos realizar o ver qué efectividad tiene cierta intervención, tendremos que consultar ensayos clínicos o estudios cuasi experimentales o donde haya una variable de intervención que pretenda cambiar los resultados. Vamos, pero también puede haber perfectamente revisiones sistemáticas de estudios que son totalmente transversales o estudios cortes, casos controles. Aquí para recordar un poco y para podernos colocar perfectamente en una revisión sistemática de ensayos clínicos, donde tendremos bien estipulada la población, la intervención, el grupo control y el resultado. Para ello manejamos una estrategia PICO. Pues sí es necesario explicar un poco el ensayo clínico y no es más que un estudio totalmente experimental. Para ello, el concepto de un ensayo clínico pues es un estudio dedicado a evaluar la eficacia o efectividad de una intervención y lo vuelvo a repetir, una intervención, un producto sanitario o un fármaco. En este caso,
Eh, los estudios de intervención son estudios que son totalmente prospectivos, se seguirán en el tiempo, son experimentales porque nosotros tenemos nuestra variable que vamos a tratar de modificar los resultados que se pueden dar dentro de toda una población. Obtendremos nuestra muestra y para ello tendremos un grupo control y un grupo intervención. En ciertos casos no se puede manejar grupo control o intervención debido a al tipo de intervención o de variable intervención, digámoslo así, o la variable experimental, con lo cual el mismo grupo control puede ser el mismo grupo que se está interviniendo, pero con una medición basal. Pues bien, existen diversos tipos de ensayos clínicos y aquellos ensayos clínicos que son totalmente experimentales en fase preclínica, que es dentro de un laboratorio. Ya de ahí pasan hacia otras fases, como son los de evaluaciones por seguridad, pacientes sanos, solamente si quiere ver que no exista algún evento adverso. Ya de ahí viene la fase 2, que es la evaluación de la efectividad como tal, ya no solo la eficacia del medicamento, o del producto, ¿no? En la fase 3 ya hay confirmación de algunos hallazgos y también existe la fase 4 cuando ya está comercializada y lo que se pretende hacer es simplemente una evaluación del medicamento frente a otro. ¿Sí? Existen diversos tipos de ensayos clínicos, no es el tema, pero para que tengamos un poco de contextualización, ya que cuando nosotros estemos realizando una revisión sistemática puede que encontremos estudios que sean por clústeres, estudios de ensayos clínicos por conglomerados y randomizados y algunos otros ensayos clínicos que no tengan grupo control. Entonces, en este caso, nosotros siempre un ensayo clínico encontraremos con pacientes que son grupo que se les está otorgando el tratamiento, pacientes que no se les está otorgando el tratamiento y se da una continuidad y se ve si existe o no existe algún cambio. No solamente existen este tipo, sino también aquellos que son cruzados, aquellos pacientes que pertenecieron a un grupo control, después pasarán a un grupo intervención, y aquellos que estuvieron en la intervención pasarán a un grupo control. ¿Sí? Para que sea un ensayo clínico debe de cumplir con la aleatorización, con el cegamiento y con un grupo control y con intención de tratar. Si no cumple con uno de estos puntos, pues tendrá que pasar a ser un estudio, digámoslo de esta forma, un estudio cuasi experimental. Bien, también existe de acuerdo a aquellos estudios que son totalmente explicativos, ensayos que tienen a tener condiciones experimentales, criterios de inclusión definitivamente estrictos y aquellos que son alejados de la práctica habitual. En aquellos estudios pragmáticos, ahí sí lo que vamos a desear es estudiar las intervenciones en la práctica real como tal. Los criterios de selección serán un poco más amplios y habrá más cercanía a la variabilidad de los resultados, es decir, en condiciones reales y no óptimas. Y también existen aquellos ensayos que son de superioridad, que lo que no van a mostrar es una efectividad, sino que demuestren o no demuestren la superioridad de una intervención frente a la que ya existe comercializado o lo que ya se esté realizando como tal. Y aquellos que son de equivalencia, estos solamente van a demostrar que no son más efectivos al tratamiento o al anterior tratamiento, son totalmente equivalentes. Pues bien, ahora que sabemos que un estudio experimental son aquellos estudios que son ensayos clínicos y que una revisión sistemática es el compendio ecléctico de todos los ensayos clínicos, podemos ya irnos dando cuenta de que es una revisión sistemática. No obstante, no solamente se pueden realizar ensayos clínicos perdón, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, como se los vuelvo a repetir, sino que también podemos realizar de otros tipos de estudio como son transversales o de cohortes. En un momento más les mostraré alguno de estos ejemplos. Pues bien,
Para poder diferenciar que entre las revisiones sistemáticas, ahí nos podemos confundir mucho con las revisiones narrativas. Las revisiones narrativas no van a cumplir con el rigor metodológico y científico de una revisión sistemática. Una revisión sistemática tendrá su tiempo de recolección de datos, tendrá sus criterios de inclusión, tendrá una estructura dentro del mismo, y una revisión sistemática pues solamente se utiliza para responder problemas totalmente básicos. Y estas fuentes de datos de selección para la extracción no se especifican, no es que yo me meta a Web of Science, a Scopus y que solamente de estas bases de datos vaya a obtener la información, sino que puede ser información que yo haya obtenido durante el proceso de mi búsqueda o el proceso de qué es lo que voy a investigar o simplemente lo que yo deseo es dar una respuesta a cierto tipo de conocimiento y puedo consultar no solo ensayos clínicos, perdón, no solo artículos científicos, sino también enciclopedias, libros, manuales. No es estrictamente que sean bases de datos. Su estructura solamente cumple con el objetivo y este va a ser una síntesis narrativa y comprensiva de la información publicada. La estructura debe de tener introducción, desarrollo, comentarios, discusión y referencias como mínimo. Y también uno de los inconvenientes, que por así decirlo, es que tiene un elevado número de sesgo, ya que se debe mucho también a la subjetividad del investigador y también la nula metodología, ya que puede que si yo esté revisando artículos de opinión o en este caso de que acabamos de pasar por COVID-19, muchos artículos que se publicaron desde la experiencia del cuidado de lo que se estaba realizando ante la atención de los pacientes con COVID-19. Pues bien, en cambio, una revisión sistemática es una visión general de los estudios primarios que contienen una declaración explícita de objetivos, materiales y métodos que se han llevado a cabo de acuerdo a la metodología explícita y reproducible. Y como pueden ver nuevamente en este triángulo que les estoy mostrando, se encuentra la revisión sistemática por encima de los ensayos, por encima de todos los estudios científicos. No obstante, es importante pues, realizar algunos estudios originales para poder después, en un futuro, ya que nos volvamos expertos, realizar revisiones sistemáticas de lo que ya conocemos perfectamente. Es decir, conozco un estudio perfectamente desde inicio hasta final de un ensayo clínico, con toda tranquilidad poder realizar una revisión sistemática y poder evaluar la calidad metodológica del mismo. Pues bien, este es un estudio, una revisión sistemática que se hizo para ver la relación entre la microbiota intestinal y las enfermedades y la enfermedad por Alzheimer. Esta fue una revisión sistemática que se hizo de estudios totalmente observacionales, ya que no había estudios que fueran experimentales más que en ratones. Y uno de nuestros criterios de inclusión fue que se realizara en seres humanos. Entonces, esta revisión sistemática fue únicamente para poder ver si existía o no existía relación entre el aumento de la microbiota y las disminuciones de enfermedades de Alzheimer. ¿Y qué es lo que encontramos en este documento? Pues en esta revisión sistemática lo que encontramos que a mayor cantidad de microbiota intestinal, menores enfermedades demenciales y a menor cantidad de microbiota intestinal, puede existir una mayor predisposición a desarrollar enfermedades demenciales o Alzheimer. En este caso, una revisión sistemática sí es como tal, debe de ser estructurada, debe de llevar en su objetivo debe de recopilar y sintetizar toda la evidencia científica disponible sobre un tema en específico, en este caso, como les muestro, con nuestra variable intervención, que es la microbiota intestinal. Nuestra variable resultado era las enfermedades por Alzheimer. Y bueno, su estructura, como cualquier otro estudio, pues es definitivamente introducción, métodos, resultados, discusión y referencias. En este, debido que se evalúa la calidad metodológica y en caso de ser un ensayo clínico se evalúa el riesgo de sesgo, el riesgo de fallas,
eliminaremos o excluiremos aquellos que tengan una calidad metodológica baja o un riesgo de sesgo elevado, con lo cual existe un menor número de sesgo de nuestros resultados y podemos decir que nuestra metodología es totalmente reproducible y es totalmente clara. En este caso, desde los 1000 y tantos documentos que pudimos encontrar en las bases de datos, solamente 8 pudieron contestar a lo que nosotros deseábamos mostrar. Pues bien, ¿qué características debemos de considerar cuando queremos hacer una revisión sistemática? Pues una revisión sistemática, una de las características que debemos de tener muy claro y definido nuestro objetivo que queremos nosotros dar respuesta. Además, debemos de seguir una metodología explícita y reproducible. Para ello tenemos algunos de los herramientas como Cochrane Book, como Prisma, que en Prisma es este diagrama de flujo que ustedes pueden ver a la derecha, que simplemente va diciendo cómo se realiza en cada uno de los screenings hasta llegar a los estudios que son incluidos en el documento. Debemos establecer nuestros criterios de inclusión y exclusión previamente antes de realizar nuestra búsqueda científica y debemos de incluir la búsqueda sistematizada que para poder identificar todos los estudios que cumplan con los criterios de la estrategia PICO. Es decir, lo vuelvo a repetir, población, intervención, comparativa y outcomes de resultados. Y además debemos de medir la validez de cada uno de estos estudios, ya que tenemos nuestros estudios que vamos a incluir, ya sea dentro de nuestra bolsa eh, para poder mostrar de estos estudios que ya sean 30, 40, 50 documentos que los vamos a leer a texto completo, vamos a evaluar su sesgo y vamos a tener que eliminar o quedarnos con algunos que sí nos ayuden a responder lo que nosotros queremos llenar el vacío en el conocimiento, incluso si nosotros nos ponemos como un criterio de inclusión, que la enfermería sea quien está realizando el trabajo de investigación, pues puede ser ese nuestro criterio de inclusión. Y si ese documento no lo está realizando ninguna profesión de enfermería, pues también podemos excluir el documento. Es solo de acuerdo a los criterios que se estipulen los investigadores. Para ello, les digo, la importancia de poder conocer los ensayos clínicos, y no solo eso, sino también conocer cualquier estudio observacional o experimental y para poder ver si cuenta o no cuenta con el riesgo de sesgo o si cuenta o no cuenta con la calidad metodológica, que podría decirse que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Se mide la validez de los hallazgos, para ello también podemos utilizar el GRADE, que es una herramienta que nos ayuda a medir la validez de los mismos, presenta y sintetiza de forma sintética las características y los hallazgos de los estudios incluidos y en ocasiones utilizan procedimientos estadísticos de cálculo y de tamaño de muestra de efecto. Para ello, comentamos metaanálisis. Metaanálisis, ¿de dónde viene? Es un análisis que va más allá del análisis convencional. Eso es un metaanálisis. Por arriba de una revisión sistemática se encuentra un metaanálisis, es decir, de este compendio ecléctico de información que existe, la información con mayor calidad metodológica, se le evalúa el sesgo y después de estos resultados puedo llegar a decir que cierta intervención, cierto fármaco tiene un menor riesgo, tiene un mayor riesgo. Puedo hablar de diversos resultados que yo quiera mostrar en este sentido. Mm, las ventajas de estar de una revisión sistemática es totalmente, se ve limitada a los sesgos o a la selección de los estudios. Las conclusiones son totalmente precisas y son fiables, confiables. El investigador o lector puede asimilar fácilmente gran cantidad de información. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo, soy estudiante de grado, quiero saber si existe información sobre cierto tema, puedo consultar una revisión sistemática y puedo absorber gran cantidad de información porque ya un investigador hizo esta revisión por mí, por así decirlo, ¿no? Recuerden también que todo lo que ustedes quieran investigar ya se encuentra investigado. Lo que nosotros tratamos de hacer es llegar de ese punto de la periferia hacia el centro del círculo del conocimiento.
Pues bien, también disminuye el retraso en la transferencia de los resultados de investigación a la práctica clínica y son un método de elección e iniciativas de la práctica basada en la evidencia. No obstante, tiene inconvenientes también una revisión sistemática que nos va a dejar fuera mucha información, conocimiento gris, lo que son algunas tesis que no llegaron a ser publicadas, también las puede dejar fuera. Sin duda. Eh, También mucha de la información se encuentra en idioma inglés eh, y por decirlo, si una revisión sistemática no se actualiza y se mantiene 6 meses, un año dentro de una revista científica, pues tendremos quizá cuando nos den las observaciones, tendremos que buscar qué es lo último que se ha publicado también, porque la información avanza, nada es estático, todo es totalmente, sobre todo en la ciencia, es dinámico, la verdad del hoy es la mentira del mañana, con lo cual, pues sí necesitamos o requerimos actualizar una revisión sistemática. Y también existe una diversa calidad de los estudios científicos. Puede ser que haya un estudio que explique perfectamente lo que yo quiero dar respuesta a mi pregunta de investigación, pero tiene una calidad metodológica muy baja y tengo que eliminar este documento. Y la variabilidad de los resultados. Puede que yo esté presentando en medias, como le surgió este inconveniente sobre una revisión sistemática que se hizo con metaanálisis, no se contaba con datos que eran totalmente, que necesitaban mínimos, máximos y rangos mínimos y máximos, y la mediana, y no se contaba, entonces se le tiene que solicitar al autor para que éste pueda otorgar los datos para que podamos como tal hacer un metaanálisis. Para hacer metaanálisis ya existen diversas herramientas de costo para poder, algunas son gratuitas, pero como son un poco menos amigables, pero para poder realizar los metaanálisis debemos de saber perfectamente qué es lo que se mide, las variables de intervención, las variables de resultados. Pues bien, en resumen, una revisión sistemática, a diferencia de una revisión narrativa, pues la pregunta va a ser mucho más amplia, una revisión sistemática porque va a ser mucho más específica. Las fuentes bibliográficas en una revisión sistemática van a ser bases de datos específicas como tal, la selección de la bibliografía, los criterios específicos para seleccionar los textos se van a dar de manera crítica y de manera rigurosa en una revisión sistemática en comparativa a una revisión narrativa. De acuerdo a la síntesis de la literatura, pues bueno, puedo hacer yo un resumen totalmente cualitativo, pero una revisión sistemática, aparte de mi resumen cualitativo, puede ser yo cuantitativo. ¿Sí? Las recomendaciones en una revisión sistemática puedo yo hablar de basado en la evidencia, y en una revisión narrativa puede ser una opinión y no puede ser precisamente basado en la evidencia. Pero bien, ahora ya que sabemos diferencias de dónde vienen, qué importancia tienen, nos preguntamos cómo se escribe una revisión sistemática. Pues sencillo, una revisión sistemática se escribe con un título. Este título debe de ser totalmente claro, coherente, debe de tener un resumen. Este resumen debe de estar estructurado y para ello tenemos lo que es el prisma, como se los mencionaba al principio de esta presentación. Eh, Debe también, la introducción debe de hablar sobre los objetivos y lo que se desea describir como tal la contextualización del problema. De acuerdo a los métodos, pues bien, en el método debe de hablar sobre el diseño del estudio, debe de hablar de los criterios de selección, debe de hablar de los recursos de información, de la estrategia de búsqueda que se utiliza, de los datos que se recolectan, cómo se evalúa el riesgo de sesgo, si se contó o no se contó con la calidad metodológica, debe de contener unos resultados, una discusión
y conclusión, como cualquier estudio científico. Para ello, nosotros, para poder evaluar la calidad metodológica de los estudios que estoy incluyendo en mi revisión sistemática, puedo consultar la página de Equator, donde sí puedo yo encontrar herramientas que me ayudan. Si quiero evaluar un estudio observacional, pues me encuentro con las guías Stroff. Si quiero evaluar ensayos clínicos, se encuentran algunas guías con SOR. Para ello también tenemos ROP2, que es Rizos Bayas 2, elaborado por Cochrane. Si quiero evaluar algunos estudios que son cualitativos, pues también tengo algunas herramientas para evaluar la calidad metodológica. ¿Qué puedo hacer antes de escribir una revisión sistemática? Antes de realizar una revisión sistemática, debo de hacer un registro de la misma. Este registro de la misma puede ser en, en Próspero. Esta es una página que antes de yo empezar a recolectar los datos, debo de llenar este formulario que no se lleva aproximadamente 20 minutos, donde pregunta cuál es el objetivo de la investigación, cuál es la intervención, cuáles son los problemas que resuelve. Este es como un comité de ética que se realiza para dar el ok a los investigadores que quieren realizar una revisión sistemática, el periodo de tiempo, entre qué año y qué año quieren realizar esta revisión sistemática, y obteniendo este registro por Próspero, bueno, ya tienen la mitad em, de la garantía de que sea un estudio totalmente publicado. Pues bien, para escribir una revisión sistemática necesito determinar adecuadamente el tema de investigación, elegir los términos de búsqueda, seleccionar las fuentes de información, establecer una correcta estrategia de búsqueda, evaluar los resultados obtenidos y almacenar y tratar los resultados. Pero a ver, vámonos paso por paso. Bien, cuando digo yo de determinar el tema y elegir los términos de búsqueda, pues tenemos las palabras clave que debemos de determinarlas, nuestros lenguajes que utilizaremos o los términos controlados que utilizaremos, y estos serán MESH o serán DEX, que son descriptores en ciencias de la salud. Además, si existen o no existen sinónimos del mismo. Para ello, dentro de los términos controlados, que son aquellos mesh, puedo yo encontrar algunos sinónimos, como por ejemplo, pie diabético, puedo encontrar todos los términos que son inherentes a este término o a este término de búsqueda. Además, como un tercer paso, podemos decir que las fuentes de información son aquellos motores de búsqueda o las bases de datos especializadas que nosotros vamos a consultar para poder realizar nuestra búsqueda. Debemos de saber cuáles son los filtros que vamos a utilizar. Si el texto es a texto completo o texto libre, que no tenga cobro, también es importante que nosotros lo pongamos dentro de nuestros filtros de búsqueda. Es importante también señalar o establecer las estrategias de búsqueda, ya que para ello existen diversos operadores booleanos que nosotros podemos hacer para recuperar la información. No solamente eso, sino que estos términos son una forma controlada en la que nosotros vamos a poder realizar adecuadamente una revisión sistemática. También existen aquellos operadores que son de truncamiento, aquellos que son de agrupación. Por ejemplo, si yo pongo la palabra de enfermería como nurse y le pongo el asterisco, con esto yo recabaré toda la información necesaria que exista sobre enfermería, enfermería de práctica avanzada, enfermería infantil, enfermería quirúrgica, todo lo tipo de enfermería que exista y sobre cierto contexto. A modo de ejemplo, conocemos muy bien que los operadores booleanos, el AND va a ser, lo vamos a utilizar de manera coloquial, lo trato de explicar, cuando queremos unir dos términos. El OR cuando queremos decir, me da igual que diga un término o que diga otro término. Al final para mí y para esta investigación son sinónimos. Pero cuando coloco la palabra o el operador booleano not, voy a especificar que no quiero que cierto término aparezca dentro de mi búsqueda. Pues bien, como último paso, vamos a valorar los resultados, rediseñar nuestra estrategia si es necesario y vamos también a limitarnos en tiempo
Y también podemos colocar ciertas alarmas mientras nosotros seguimos realizando nuestra redacción de nuestro texto científico. Puede que cierta información se esté publicando sobre cierto tema y nosotros estemos podamos colocar ciertas alarmas para que ese artículo nos llegue directamente a nuestro correo electrónico. Es importante señalar que para hacer una revisión sistemática se necesita disponibilidad de tiempo, porque es un tiempo atrás de la computadora, del ordenador durante mucho tiempo, ya que tenemos que revisar mucha información que se encuentra eh, en, que se encuentra actualizada, que se encuentra dentro de la web. Como paso número 6, debemos de almacenar y tratar los resultados. Debemos de utilizar todos los términos interesantes que se registraron en las bases de datos, diferentes formatos de presentación, diferentes posibilidades de exportación, guardar todo nuestro historial de búsqueda. Y para ello es muy útil, como les comentaba, utilizar las alertas bibliográficas y en todas las páginas científicas que ustedes se tengan que registrarse. No hay robo de datos o de identidad. Además, todo esto es con fin académico y científico, así que es importante registrarse para ello. Y como tal, como conclusión, podemos decir que las revisiones sistemáticas constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de los estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar ciertas investigaciones. Además de ello, son imprescindibles para la práctica de enfermería basada en la evidencia. Esta es mi participación y nos volveremos a ver. Muchas gracias.